Pasó junto a mí en el pasillo del supermercado, con un brazo alrededor de la cintura de otra mujer, justo delante de las Ra. Henderson de la iglesia. Mi cesta se volcó, esparciendo manzanas por el suelo de linóleo, cada una magulándose al rodar. Se quedó mirando el desastre y luego sonrió con suficiencia. Ya lo entenderás, Sara, dijo con voz monótona. Sara, antes Elena de luz juvenil, conoció a Greg, quien rápidamente se convirtió en su mundo. 2 niños, Billy y Tommy, llenaban su pequeña casa de ruido y risas. Pasaron 5 años y Greg, como una repentina ola de frío, empezó a cambiar. Dio la noticia: «Esto no es lo que quiero, Sara». Sus palabras secas como hojas de maíz viejas. Se sentía, alegando no tener tiempo para mí, destrozando el sencillo sueño de Sara. Sara suplicó, con lágrimas en los ojos, pero la decisión de Greg se mantuvo firme. Le confesó a otra mujer una cruda verdad que golpeó a Sara como un ladrillo en el pecho. Greg empacó sus maletas metódicamente, cada artículo una herida fresca, yéndose sin mirar atrás. No despertó a Billy ni a Tommy, que dormían inocentes e inconscientes en sus habitaciones. Sara se quedó en la casa silenciosa, un eco hueco donde una familia una vez se mantuvo vibrante. Los niños cargaban con una herida invisible, un agujero con forma de padre que nadie más podía ver. 1 año después, la casa todavía se sentía pesada, el aire denso con el dolor persistente de lo que faltaba. Sara intentó reconstruir su vida, pero la sombra de su pasado persistía implacable. El escenario estaba preparado, no para un héroe, sino para un hombre dispuesto a recoger los pedazos rotos. El pequeño pueblo de Fairwater había sido el universo entero de Sara, un lugar donde las estaciones dictaban el ritmo de la vida y todos estaban al tanto de los asuntos de los demás. Era una niña, entonces, llena de alegría juvenil y risas fáciles, trabajando en el restaurante y sonando con una vida sencilla y plena. Entonces llegó Greg, un mecánico de manos fuertes y una sonrisa que prometía estabilidad. Parecía encajar a la perfección en el espacio que él había forjado para un futuro sólido y confiable. Se casaron en la iglesia del pueblo, una ceremonia modesta, y durante un tiempo su mundo giró completamente en torno a él, una cómoda órbita de comidas compartidas y tardes tranquilas. 2 niños llegaron en rápida sucesión. Primero Billy, luego Tommy, con menos de 2 años de diferencia. Su pequeña casa de 2 habitaciones se llenó rápidamente del alegre caos de juguetes de plástico, dibujos a lápiz pegados al refrigerador y el constante murmullo de las conversaciones infantiles. Greg llegaba a casa, a veces cansado, a veces riendo, y durante esos primeros años los alzaba, los lanzaba al aire y soportaba el peso de la paternidad con una naturalidad que acrecentaba la satisfacción de Sara. Su vida era sencilla y predecible. Ella creía que siempre sería así, pero 5 años después del nacimiento de Tommy, algo cambió, sutil al principio, como un cambio lejano en el clima. Greg empezó a trabajar más horas, o eso decía. Llegaba a casa más tarde, con explicaciones vagas y la mirada a menudo en otro lugar. Las risas se hicieron menos frecuentes, sustituidas por una silenciosa indiferencia que lo invadía como la escarcha. Se sentaba a la mesa de la cocina, mirando su plato o por la ventana, con una inquietud en su postura que Sara no lograba identificar, pero que sentía profundamente. La conversación relajada disminuyó, sustituida por el tintineo de los cubiertos y la charla inocente de los niños, que a veces parecía irritarlo. Un martes por la noche, después de que los niños finalmente se durmieran, el aire en la pequeña sala se sentía inusualmente pesado. Greg estaba sentado en el borde del sillón desgastado, con las manos entrelazadas entre las rodillas. La televisión brillaba suavemente, mostrando un programa que Sara no estaba viendo. La miró con expresión indescifrable, y las palabras salieron planas, deliberadas. «Esto no es lo que quiero, Sara». Su voz era seca como viejas hojas de maíz crujendo en un campo olvidado, sin calidez ni arrepentimiento. Sara sintió que un terror gélido la recorría. «¿De qué estás hablando, Greg?» Su propia voz era un hilo tenue, apenas audible. Esto dijo, recorriendo vagamente con la mano su pequeño hogar. «Todo. Me siento sofocado. Ya no tengo tiempo para mí». Hizo una pausa, evitando su mirada, fijando la vista en una grieta del techo. «Solo necesito algo más. Algo más». Su simple sueño, aquel construido sobre la responsabilidad compartida y la devoción silenciosa, se desmoronó en ese pequeño espacio. La idea de que pareció borrar todo lo que habían construido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, repentinas y ardientes,
como el deshielo primaveral que rompe el hielo invernal. Greg, por favor, susurró con la voz quebrada. Podemos arreglar esto. Podemos hablar, por los chicos. Extendió la mano para tomarla, pero él la apartó sutilmente, apretando la mandíbula. Su decisión era firme e inflexible. Las súplicas se le atascaron en la garganta, inútiles e inauditas. No había venido a hablar, había venido a anunciar. Entonces pronunció la última y cruda verdad. Hay alguien más. Las palabras impactaron como un ladrillo, pesadas e inesperadas, golpeándola de lleno en el pecho. Se quedó sin aire, su visión se nubló. La pequeña habitación daba vueltas ligeramente. Otra mujer. Era una afirmación simple y brutal que no requería más explicación. Pasó la siguiente hora empacando, no con ira, sino con una calma metódica que la heló más que cualquier discusión a gritos. Cada camisa doblada, cada par de vaqueros metidos en la desgastada bolsa de lona, se sentía como una herida fresca. Su cepillo de dientes, su crema de afeitar. Se movió por su dormitorio, recomponiendo su vida, mientras Sara permanecía en la puerta, incapaz de hablar, incapaz de moverse. No la miró ni una sola vez. Cuando la bolsa estuvo cerrada, la recogió, pasó junto a ella, pasando por los tranquilos dormitorios donde Billy y Tommy dormían, inocentes e inconscientes del cambio sísmico que estaba ocurriendo en su hogar. Ni siquiera se detuvo. La puerta principal se cerró con un suave clic. Entonces solo quedó el silencio. La casa parecía enorme, vacía, una cámara de resonancia donde una vez estuvo una familia vibrante. El silencio era ensordecedor, oprimiéndola, confirmando el vacío que él había dejado atrás. A la mañana siguiente, los chicos, presintiendo que algo andaba mal, preguntaron por su padre. Se ha ido a trabajar temprano, logró decir Sara con la mentira con sabor a ceniza. No volvieron a preguntar durante un rato, pero un nuevo silencio se apoderó de ellos también. Una herida invisible, un agujero con forma de padre, comenzó a formarse en sus pequeñas vidas, un espacio que nadie podía ver, pero que Sara sentía intensamente cada día. Pasó un año, la casa aún se sentía pesada, el aire cargado con el dolor persistente de lo que faltaba. El olor de la colonia de Greg, el sonido de sus pesados pasos en la escalera. Habían desaparecido, pero su ausencia persistía, un miembro fantasma constante. Sara intentó recomponer su vida, recomponiendo rutinas, encontrando consuelo en lo mundano. Aceptó turnos extra en el restaurante, aprendió a arreglar el grifo que goteaba y se volvió experta en consolar las preguntas no formuladas de sus hijos. Pero la sombra de su pasado, de la vida que había planeado, nunca se disipó del todo. Permaneció, un recordatorio constante de lo rápido que todo podía desmoronarse. El escenario estaba listo, no para un gran héroe, sino para un hombre tal vez dispuesto a recoger los pedazos, por muy rotos que estuvieran. Mark entra en sus vidas, no con fanfarria, sino como una lluvia constante tras una larga sequía. Ve a Billy y Tommy, inicialmente reservados y algo recelosos, pero con una mirada inquisitiva subyacente. Mark, un hombre que valora los principios sencillos, quiere llenar un vacío, no reemplazar el recuerdo de nadie. Se arrodilla ante Billy en el parque, le pregunta por su juguete favorito e inicia una conversación sencilla. La risa surge lentamente al principio, luego una confianza genuina, a medida que Mark se gana gradualmente la confianza de Billy. Tommy, naturalmente más tímido, tarda más en entrar en confianza, pero pronto ve a Mark como un compañero constante y reconfortante. Mark se convierte silenciosamente en papá para ellos, no en un sustituto, sino en el verdadero padre presente en sus jóvenes vidas. El trauma inicial de los niños comienza a desvanecerse visiblemente, reemplazado por sonrisas genuinas y ojos brillantes y abiertos. Sara, presenciando la profunda sanación de sus hijos, poco a poco se permite abrirse a Mark. Su romance no es un incendio descontrolado de pasión, sino una calidez profunda y constante basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Ambos están de acuerdo en que no necesitan un periódico. Su familia se construye a base de momentos compartidos, no de formalidades legales. Las excursiones a la playa se convierten en un preciado ritual, donde la risa de los niños se mezcla alegremente con el sonido de las olas, creando un tranquilo paraíso. Mark ayuda con diligencia con las tareas, juega a la pelota en el jardín y cuenta cuentos imaginativos para dormir. Su vida en común se siente plena, un rico tapiz tejido con cenas compartidas,
abrazos fuertes y una comprensión silenciosa y tácita. Pasó casi un año desde que Greg se fue cuando Mark entró en nuestras vidas. No legó con grandes gestos ni declaraciones estridentes. Simplemente apareció como una lluvia constante tras una larga sequía, aliviando la tierra reseca de nuestra existencia. Trabajaba con un amigo mío, un hombre tranquilo que arreglaba hornos y no hablaba mucho de sí mismo. Lo vi primero en el picnic del pueblo, luego de nuevo en la ferretería. Tenía una forma de mirar a la gente directa y amable, que dejaba sentir visto sin ser escrutado. Me saludaba con la cabeza cuando nos cruzábamos, una pequeña sonrisa, nada más. Una tarde estaba ayudando a mi vecino con un poste de la cerca y Billy y Tommy jugaban en el jardín. Seguían vigilantes pequeñas sombras de lo que eran, pero sus ojos, siempre observadores, lo observaban. Mark, al notarlos, solo los saludó con la mano y luego volvió a su trabajo. No intentaba forzar nada, no se pavoneaba. Era su estilo. Parecía entender que algunos vacíos no se llenaban con la fuerza, solo con una presencia silenciosa y constante. Vivía con principios sencillos, se notaba. Quería ayudar, no para reemplazar lo perdido, sino para construir algo nuevo donde había vacío. Un sábado, en el parque del pueblo, Billy intentaba arreglar una rueda rota de su camión de juguete. Tenía probablemente 6 años entonces, Tommy 4. Mark estaba sentado en un banco, leyendo el periódico. Lo dejó, se acercó y se arrodilló junto a Billy. «Parece que tienes un problema, compañero», dijo con voz tranquila, sin condescendencia. «¿Qué clase de camión es ese? ¿Un camión de bomberos?» Billy, normalmente tímido con los desconocidos, levantó la vista, sorprendido. Murmuró algo sobre que era su favorito. Mark no intentó arreglarlo de inmediato. «Simplemente le pregunto por el camión. ¿Dónde jugaba Billy con él? ¿Qué sonidos hacía?» Una conversación sencilla de niño a hombre, nada complicado. Después de unos minutos, tomó el camión con cuidado, jugueteó con la rueda un momento y se lo devolvió perfectamente alineado. Entonces Billy dejó escapar una carcajada sincera, un sonido que no había oído en mucho tiempo. Durante las semanas siguientes, Billy empezó a sentir una confianza silenciosa cada vez que Mark estaba cerca. Mark nunca presionaba, pero siempre estaba ahí, dispuesto a escuchar, dispuesto a ayudar con cualquier pequeño problema. Se tomaba su tiempo sin pedir nada a cambio y así, poco a poco, se ganó la confianza de Billy. Tommy, al ser más tímido, tardó más. Se paraba detrás de mi pierna, asomándose, observando a Mark, pero Mark nunca lo acosaba. Dejaba un carrito de juguete en el porche para que Tommy lo encontrara, o dibujaba un boceto rápido en una servilleta y lo dejaba sobre la mesa de la cocina. Era una presencia firme y discreta. Pronto, Tommy empezó a seguir a Mark por el jardín, sin hablar mucho, pero tomándole de la mano mientras caminaban hacia el buzón. Empezó a ver a Mark no como un extraño, sino como un compañero tranquilo y constante. No tardé en oírles llamarlo papá. Salió con naturalidad, sin que nadie se lo pidiera, no como un sustituto de lo que se había ido, sino como el verdadero padre presente en sus jóvenes vidas. Mark nunca los corrigió, nunca los presionó, pero la forma en que su rostro se suavizó al oírlo, la serena calidez en sus ojos, me lo dijeron todo. Estaba construyendo algo real con ellos. Ver a los chicos sanar fue algo profundo. Las ojeras empezaron a desaparecer. La forma en que corrían, la forma en que jugaban era diferente ahora. Su trauma inicial, la tristeza silenciosa que se había asentado en lo más profundo de ellos, empezó a desvanecerse, reemplazada por sonrisas genuinas y ojos que brillaban con una inocencia que pensé que se había perdido para siempre. Su risa llenó la casa una vez más, una melodía muy necesaria. Ver este cambio en mis hijos, presenciar la bondad constante e inquebrantable de Mark, fue lo que me permitió abrirme. No fue un estallido repentino de pasión, ni un romance apasionado. Fue algo más profundo, una calidez constante que creció en los espacios de tranquilidad entre nosotros, cimentada sobre el respeto mutuo y una comprensión compartida de lo que significaba cuidar de una familia. Él comprendió mis dudas, mis miedos, sin que yo tuviera que expresarlos. Al principio no hablamos mucho de nosotros, solo de ellos, pero su mirada, con una fuerza serena que me servía de ancla, lo decía todo. A menudo decíamos que no necesitábamos un papel. Nuestra familia, la que estábamos construyendo con tanto esmero, se sentía más real, más sólida que cualquier documento.
Se construía con los pequeños momentos cotidianos, con risas compartidas y silencios reconfortantes, no con formalidades. Los viajes a la playa se convirtieron en nuestro ritual. Íbamos en coche hasta el lago Michigan, y los niños chillaban de alegría al romper las olas. Su risa se mezclaba con el sonido del agua, un paraíso tranquilo que hicimos nuestro. Mark los lanzaba a la espuma, haciéndolos girar, y su alegría era contagiosa. Siempre estaba ágil, firme y fuerte. Ayudaba a Billy con sus deberes de matemáticas en la mesa de la cocina, cuidando con delicadeza una mano pequeña con su mano grande. Pasaba horas en el patio trasero, lanzándose pacientemente una pelota de béisbol, enseñándoles a atraparla. Por la noche se sentaba al borde de sus camas, con voz grave y retumbante, contándoles historias de valientes caballeros o animales parlantes, con los ojos desorbitados por la maravilla. Nuestra vida era plena, no perfecta pero rica, un tapiz tejido con cenas compartidas, abrazos fuertes y una comprensión silenciosa y tácita de que estábamos todos juntos en esto, finalmente completos. 8 años transcurren, tranquilos como un largo día de verano, pero un cambio sutil e inquietante comienza en Sarah. Billy tiene 13 años y sus pensamientos corren con la intensidad de un adolescente. Tommy de 12 absorbe el mundo con una energía inagotable. El amor de Mark por ellos no hace más que profundizarse, viéndolos crecer de niños a jóvenes reflexivos. Pero Sarah empieza a cambiar. El brillo de sus ojos se apaga, reemplazado por una nueva frialdad, una creciente distancia. Sus sonrisas se vuelven rígidas, forzadas. Sus ojos verdes, antes tan claros y abiertos, ahora están nublados por cosas no dichas. Mark intenta acercarse a ella con suavidad, preguntándole: «¿Todo bien, mi amor? Pareces un poco distante últimamente». Las respuestas de Sarah son bruscas, defensivas, a menudo cortantes. «No te metas, Mark. Esto es asunto mío». Empieza a arreglarse más, adoptando una mirada seca y cuidadosamente maquilada, sin dar explicaciones antes de salir de casa. Mark a menudo se queda solo, con un nudo en la garganta, intentando desesperadamente comprender la realidad de lo que está sucediendo. Una escalofriante premonición se instala en lo más profundo de su ser, la sensación de que esta calma serena es solo una pausa temporal. Entiende que la vida nunca es del todo perfecta, pero esta nueva inquietud se siente como un viento frío e inquietante que sopla desde lo desconocido. La tranquilidad que habían construido con tanto cuidado, pieza a pieza, ahora se siente demasiado frágil, demasiado tenue para perdurar. Un fantasma del pasado lejano, o quizás una perturbación completamente nueva, está a punto de destrozar la paz que tanto les costó conseguir. Mark siente, con un temor creciente, que necesitara ser más fuerte que nunca. 8 años, ese era el tiempo que había pasado desde que Mark entró en nuestras vidas, desde que la casa silenciosa se llenó de risas otra vez. 8 años, tranquilos y predecibles como un día de verano en Fairwater. Billy tenía 13 años, pensamientos acelerados, llenos de ángulos agudos e intensidad adolescente, tratando de descubrir su lugar en el mundo. Tommy de 12 seguía absorbiéndolo todo, pero con una energía incansable que lo mantenía en constante movimiento, en constante exploración. Mark se había convertido en su ancla, guiándolos a través de raspaduras en las rodillas, dificultades con las tareas y el desconcertante mundo de los amores de la secundaria. Su amor por él solo se profundizaba con cada año que pasaba, con un orgullo silencioso en sus ojos mientras los veía crecer hasta convertirse en hombres jóvenes. Pero en algún momento de esos 8 años un cambio sutil comenzó en Sarah. No fue inmediato sino gradual, como una nube que se mueve lentamente cubriendo el sol. El brillo relajado de sus ojos verdes, antes tan claros y llenos de vida, comenzó a apagarse. Una frialdad, una distancia. Comenzó a insinuarse en su comportamiento. Siempre había sido vibrante, fácil de reír, fácil de consolar. Ahora sus sonrisas parecían rígidas, un poco forzadas, como si llevara una máscara que no le sentaba bien. Sus ojos, que antes albergaban una silenciosa comprensión, ahora estaban nublados por cosas no dichas, secretos que guardaba con celo. Mark lo notaba, claro. Lo notaba todo. Intentaba acercarse a ella. Con delicadeza, después de que los chicos se acostaran y la casa volviera a quedar en silencio. «¿Todo bien, mi amor?», le preguntaba, con la mano apoyada suavemente en su brazo. «Pareces un poco distante últimamente», hablaba con discreta preocupación.
con la esperanza de abrir una puerta. Sus respuestas fueron bruscas, casi defensivas, un chasquido rápido que lo tomó por sorpresa. «Estoy bien, Mark. No interfieras. Es asunto mío». Su voz sonaba tensa, la mandíbula apretada. No era la Sarah que él conocía la que se había apoyado en él, la que lo había dejado entrar. Retiró la mano. El aire repentinamente denso entre ellos. No la presionaría, no entonces. Valoraba su espacio, su autonomía. Pero las preguntas sin respuesta persistían, formando un dolor silencioso en su pecho. Empezó a arreglarse más. No para él, ni para ocasiones especiales, sino de una forma que parecía deliberada, casi como una armadura. Su cabello siempre estaba perfectamente peinado, su maquillaje aplicado con una precisión que parecía ocultar más que realzar. Era un look seco y maquilado, que denotaba esfuerzo pero poca alegría. Se quedaba de pie junto a la puerta principal, con el bolso en la mano, a veces con una bufanda nueva enrolada a la perfección. «Voy a salir», decía, sin dar explicaciones, sin indicar a dónde iba. Él le preguntaba, «¿A dónde vas?» Y ella simplemente agitaba la mano con desdén. «Acabo de salir». Luego se marcaba, y la puerta al cerrarse dejaba un sonido hueco. Mark se quedaba allí, en la silenciosa sala de estar, con el tenue aroma de su perfume en la mente y un nudo en la garganta. Intentaba comprender lo que estaba sucediendo, reconstruir los fragmentos de su nuevo comportamiento. La cómoda comodidad que habían construido se le escapaba entre los dedos, disolviéndose en algo que no podía identificar. Sabía que la vida no era perfecta, que las relaciones tenían sus altibajos, pero esta nueva inquietud no era una pelea menor. Era como un viento frío y desconocido que soplaba a través de las sólidas paredes de su casa, helando todo lo que tocaba. Una premonición, un temor silencioso, comenzó a sentarse en lo profundo de él. Había visto suficiente vida para saber que la calma a menudo podía ser solo una pausa, un respiro antes de la siguiente tormenta. La tranquilidad que habían construido, pieza a pieza, con paciencia y devoción, ahora se sentía demasiado frágil, demasiado tenue para perdurar. Siempre había creído en la fuerza de su familia, en los votos tácitos que se habían hecho el uno al otro y a los chicos. Ahora, esa creencia se sentía puesta a prueba al límite. Empezó a sentir que un fantasma del pasado, quizá Greg regresando de alguna forma, o tal vez una perturbación completamente nueva, se avecinaba en el horizonte, dispuesto a romper la paz que tanto les había costado conseguir. El aire en la casa se volvió denso, cargado de una tensión tácita. Miró a Billy y Tommy, cada vez más altos, con sus rostros aún abiertos y confiados, y un feroz instinto protector brotó en su interior. Sabía con creciente certeza que necesitaría ser más fuerte que nunca, listo para afrontar lo que viniera, listo para aferrarse a la vida que habían construido, sin importar el costo. El patrón se consolida. Sarah se va a menudo, hasta altas horas de la noche, con excusas cada vez más vagas. Mark intenta hablar con ella de nuevo, una súplica silenciosa y desesperada de sinceridad, por el bien de su familia. Sarah lo rechaza, con voz áspera, acusándolo de celos, de no confiar en ella. Una noche, Mark ve el coche de Sarah aparcado ostentosamente lejos del pueblo, cerca de un anodino restaurante de carretera. Espera con el estómago revuelto por una terrible premonición y la ve salir con un hombre. Definitivamente no era Greg. El hombre es mayor, refinado, claramente urbanita, un contraste marcado e inquietante con su vida sencilla y pueblerina. A Mark se le encoge el corazón, una piedra fría y dura que se le asienta en el pecho mientras la verdad se revela brutalmente. Lo sigue discretamente, oculto entre las sombras, observándolos ver con una calidez que ya no recibe de Sarah. Más tarde la confronta indirectamente, lanzando sutiles indirectas, pero Sarah lo niega todo con una facilidad experta. «Te estás imaginando cosas, Mark», afirma ella, con la voz más fría y dura que el suelo invernal. Él toma una decisión firme. No puede ignorar esto, ni por los chicos, ni por todo lo que han construido con tanto esfuerzo. Mark siente un profundo cansancio, una profunda sensación de haber pasado por esta dolorosa situación antes, otra traición aplastante. El peso de su secreto oprime su hogar, sofocando lentamente su vida, antes tranquila y feliz. Empieza a recopilar pruebas, pequeños hechos innegables, como un granjero meticuloso recoge con paciencia piedras sueltas de su campo. El patrón se consolidó en una cruel rutina. Sarah se iba a menudo, hasta altas horas de la noche. Sus excusas se volvieron más débiles, más vagas. Salí con una amiga, haciendo recados,
Solo necesitaba despejarme. Los chicos también lo notaron, aunque rara vez dijeron nada. Simplemente la vieron irse, con sus jóvenes rostros ensombrecidos por preguntas que no sabían cómo formular. Mark intentaba mantener la normalidad, asegurándose de que la cena estuviera lista, ayudando con las tareas, procurando que sus noches fueran lo más tranquilas posible. Pero la ausencia de Sara, el frío que traía consigo, lo impregnaba todo. Intentó hablar con ella de nuevo un sábado por la mañana, tomando un café tibio. Sara, empezó en voz baja y mesurada. Tenemos que hablar, esto no está bien. ¿Qué pasa? Por los chicos, por nosotros, sé sincera. Era una súplica silenciosa, una esperanza desesperada de que se abriera, de que pudieran salvar algo. Pero ella lo apartó, sus ojos entrecerrados y duros se encontraron con los de él. Te lo estás imaginando, Mark, solo estás celoso, ¿verdad? No confías en mí. Sus palabras le dolieron, fueron ásperas e injustas, pero él se mantuvo firme. No estaba celoso, estaba preocupado. Tenía miedo, intentaba proteger la vida tranquila que habían construido, la que tanto había significado para él, pero ella no quiso oírlo. Se levantó dejando su café intacto y salió. Un martes por la noche, después de acostar a los niños, Mark sintió una profunda inquietud. Sara se había marchado hacia horas, con una de sus habituales declaraciones vagas. Al principio, condujo sin rumbo, pasando el restaurante más allá de las afueras del pueblo, intentando despejarse. Entonces lo vio. Su familia sedán verde, aparcado visiblemente lejos de la entrada del destartalado restaurante de carretera en la autopista 17. Era un lugar conocido más por su clientela de camioneros que por sus quitas románticas. Aparcó su camioneta a cierta distancia, oculto en la tenue luz de las farolas dispersas. Sintió un nudo en el estómago. Una terrible y fría premonición se asentó en él. Espero, 10 minutos, 20, una hora. El aire se volvió más frío, la noche más oscura. Finalmente, la puerta del restaurante se abrió, y allí estaba ella. Salió con un hombre. No Greg. Este hombre era mayor, llevaba el pelo arreglado y vestía una chaqueta elegante. Era refinado, un tipo de ciudad, un marcado contraste con la franela desgastada y las camisas sencillas que usaba Mark, un marcado contraste con su vida sencilla y pueblerina. Se rieron, un sonido tranquilo e íntimo que se extendió por el aire nocturno. A Mark se le encogió el corazón como una piedra fría y dura en el pecho. La verdad, horrible e innegable, se desplegó ante él. No era solo que necesitara aclararse las ideas. Él los vio caminar hacia el elegante y oscuro coche del hombre, con la mano del hombre posada brevemente en la parte baja de su espalda. La vio sonreír, una sonrisa genuina y relajada como no le había visto en meses. Los siguió manteniendo una distancia prudencial oculto entre las sombras de los viejos árboles de la carretera, viéndolos desaparecer camino abajo. La calidez, la risa relajada que ella le dedicaba a este desconocido, era algo que él ya no recibía, algo que ella había retirado de su hogar. Más tarde esa noche, cuando Sara finalmente regresó, la casa estaba a oscuras salvo por la tenue luz de la cocina. Él estaba sentado a la mesa, con una taza de té frío frente a él. ¿Una noche larga? Preguntó con una voz cuidadosamente neutral, con un toque de firmeza bajo la superficie. Dejó caer sutiles indirectas. Mencionó el restaurante. Haber visto un coche bonito. No acusó directamente, pero sus preguntas flotaron en el aire, cargadas de implicación. Sara sostuvo su mirada, con expresión inflexible. «Te lo estás imaginando, Mark», dijo con una voz más fría que el suelo invernal, despectiva, terminante. «Solo estás cansado». Pasó junto a él un muro de negación que parecía impenetrable. Entonces lo decidió. No podía ignorarlo. No por los chicos, que merecían estabilidad y honestidad. No por todo lo que habían construido con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo emocional, durante 8 largos años. Sintió un profundo cansancio, una profunda sensación de haber pasado por esto antes, otra traición, otra mujer eligiendo algo diferente. Era un dolor familiar, más agudo ahora porque lo amenazaba no solo a él, sino también a los chicos que había legado a amar como suyos. El peso de su secreto, no reconocido y negado, oprimía su hogar, sofocando su vida tranquila, haciendo que el aire fuera tenue y difícil de respirar. Empezó a recopilar pruebas, pequeños hechos innegables, el kilometraje de su coche, los recibos que dejó por allí, como un granjero recoge piedras sueltas de su campo,
lenta y metódicamente, preparándose para limpiar el terreno para lo que viene después. Mark planea sus palabras con cuidado, como si preparara herramientas para un trabajo duro e inevitable. Se enfrenta a Sarah después de que los niños durmieran largo rato, la casa en silencio y cargada de una tensión tácita. Lo sé, Sarah, afirma con voz monótona, sin ira, llena solo de una profunda y agobiante tristeza. Expone la verdad irrefutable. Su coche, el otro hombre, la interminable sarta de mentiras calculadas, sin dejar espacio para la negación. La compostura cuidadosamente construida de Sarah se resquebraja visiblemente bajo el peso de sus palabras, y luego se hace añicos por completo. Instintivamente intenta culparlo a él, a la aparente monotonía de su vida, a cualquier cosa menos a sí misma. No lo entiende, susurra y finalmente se le saltan las lágrimas, pero Mark no observa ningún arrepentimiento a él en sus ojos. Él pregunta directamente por los chicos, por el daño potencial que esto les infligiera, y ella se estremece visiblemente. Esto no es propio de Greg, Sarah, afirma Mark, con la devastadora comparación flotando pesada y clara en el aire entre ellos. Ella revela a regañadientes que el hombre es un colega, una vía de escape temporal de su propia y declarada asfixia. Mark insiste en una decisión clara, un camino definido para su futuro, no más vivir en las sombras engañosas. El aire entre ellos está cargado de acusaciones silenciosas, heridas no expresadas y el persistente olor a café rancio y frío. Sarah se retira por completo, encerrándose en su habitación, la frágil paz de su hogar completamente rota. Mark se sienta solo a la mesa de la cocina, con el peso de su confesión asentándose profundamente en sus huesos. Mark pasó el día planeando sus palabras no con ira, sino con la cautela de quien prepara las herramientas para una tarea difícil e inevitable. Necesitaba claridad para sí mismo y para los chicos. Siguió con su día arreglando un grifo que goteaba, ayudando a Billy con un proyecto de ciencias, analizando mentalmente cada frase, cada posible respuesta. Esa noche, después de que los niños durmieran un buen rato, la casa se sumió en un pesado silencio. El único sonido era el suave zumbido del refrigerador. Sarah estaba sentada a la mesa de la cocina deshilachando un hilo suelto de su suéter. No levantó la vista cuando él entró y se sentó frente a ella. El momento quedó suspendido en el aire, cargado de tensión tácita. Lo sé, Sarah, dijo con voz neutra, carente de ira, llena solo de una tristeza profunda y cansada que resonó en la habitación silenciosa. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos verdes, habitualmente tan cautelosos, brillaron con un miedo fugaz y crudo. ¿Saber qué? Intentó preguntar, con una voz forzada y ligera que no logró mantener. Entonces expuso la verdad metódicamente, sin alzar la voz. El sedán verde junto al restaurante. El hombre, una descripción imposible de negar. La interminable retahíla de excusas vagas y trasnochadas. Todo él lo condujo a esto. No la acusó, simplemente expuso los hechos que él había proporcionado con sus propias acciones. No había lugar para la negación, ningún rincón donde esconderse. La compostura cuidadosamente construida de Sarah se quebró visiblemente bajo el peso de sus palabras y luego se hizo añicos. Su rostro se arrugó, no por remordimiento, sino por una frustración desesperada y acorralada. Instintivamente intentó desviar la culpa. Así es la vida, Mark. Lo mismo todos los días, la monotonía. No entiendes cómo es. Susurró mientras las lágrimas finalmente brotaban, trazando limpios caminos por sus mejillas cuidadosamente maquiladas. Pero Mark no vio arrepentimiento a él en sus ojos no había pena por la confianza que había roto, solo una desesperación autocompasiva. La dejó terminar y luego la interrumpió con una pregunta que quedó suspendida en el aire. ¿Y qué pasa con los chicos, Sarah? ¿Qué les pasará esto? Ya pasaron por esto una vez. La vio estremecerse, una reacción descarnada que le indicó que, a pesar de todo, aún cargaba con el recuerdo de la partida de Greg y el dolor que les causó a sus hijos. Esto no es propio de Greg, Sarah, dijo Mark, con una voz ahora impregnada de una fuerza silenciosa. La comparación fue devastadora, trazando una clara línea entre el pasado y el presente. Le recordó el vacío que Greg había dejado, el sufrimiento silencioso que los chicos habían soportado y la vida que habían construido con tanto esfuerzo para sanar esas heridas. Finalmente lo miró con los ojos enrojecidos y sus últimas defensas se derrumbaron. Admitió que el hombre era un colega, una vía de escape temporal de su propia y declarada asfixia,
una frase que recordaba las palabras de Greg de años atrás, provocando un escalofrío en la espalda de Mark. Era solo una vía de escape, una forma de sentir algo diferente. Mark eco la silla hacia atrás. El chirrido resonó en el silencio. Entonces tienes que tomar una decisión, Sarah. Una decisión real. Basta de vivir en las sombras. Esta familia, los chicos, merecen más que medias verdades y desapariciones. Insistió en un camino claro hacia adelante, un futuro definido, fuera cual fuera. No habría más ambigüedad ni más engaños silenciosos. El aire en la cocina estaba cargado de acusaciones no expresadas, con el amargo sabor de la traición, con años de heridas no expresadas que finalmente salían a la superficie. El persistente olor a café rancio y frío parecía intensificar el frío de la habitación. Sarah lo miró fijamente un largo instante, luego se apartó de la mesa. Se retiró por completo, con los hombros hundidos y los pasos pesados. Oyó el clic de la puerta del dormitorio, luego el suave crujido de la cerradura al cerrarse. La frágil paz de su hogar, la que habían cultivado con tanto cariño, se rompió por completo. Mark se sentó solo a la mesa de la cocina, con el peso de su confesión calando hondo en sus huesos. La casa volvió a estar en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de una estructura tras ser sacudida, con sus cimientos comprometidos. Supo entonces que, pasara lo que pasara, su vida nunca volvería a ser la misma. Las decisiones que tomaran esa noche y las de los días venideros tendrían un precio. Cuidaré hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. La tensión en la casa es palpable, una carga que afecta inequívocamente a Billy y Tommy. Perciben con intensidad la profunda tristeza de Sarah, la serena intensidad de Mark y las voces apagadas y tensas. Billy, siempre atento, le pregunta directamente a Mark por qué Sarah parece tan distante, tan distante. Mark lucha internamente para saber cuánta verdad decirles, deseando desesperadamente proteger sus jóvenes corazones. Sarah intenta arreglar las cosas, pero sus esfuerzos resultan visiblemente forzados, huecos y poco convincentes. Finalmente le confiesa todo a Mark, revelando la profundidad de su aventura y su profunda confusión. Admite que el otro hombre le había prometido una vida diferente, una escapada tentadora que ansiaba desesperadamente. Mark siente una fría y escalofriante comprensión al reconocer el doloroso patrón de las acciones pasadas de Greg. Se da cuenta con una claridad repugnante de que Sarah ahora está repitiendo la misma traición que una vez la marcó a ella y a los chicos tan profundamente. Los chicos comienzan a portarse mal de forma notoria, y su confusión se manifiesta en repentinos problemas escolares y una silenciosa rebelión interna. Mark sabe con absoluta certeza que no puede permitir que sus vidas vuelvan a verse perturbadas por el egoísmo de un padre. Insiste firmemente en que Sarah asuma toda la responsabilidad, no solo por él, sino, más importante aún, por sus propios hijos. La monumental decisión se cierne sobre ambos, pesada y oscura como una nube de tormenta del medio oeste en el horizonte. La tranquila comprensión que una vez compartieron es reemplazada por una distancia enorme, dolorosa e insalvable. La tensión en la casa se hizo palpable, una carga que se cernía sobre cada habitación, ahogando cada conversación. Afectaba sobre todo a Billy y Tommy. Eran chicos perspicaces. Notaban la profunda tristeza de Sarah, como sus ojos a menudo se veían enrojecidos y distantes. Notaban la serena intensidad de Mark, sus movimientos más pausados, sus sonrisas menos frecuentes. Oían las voces apagadas, los silencios abruptos al entrar en una habitación. Una noche, mientras Mark ayudaba a Billy con un difícil problema de matemáticas, Billy se detuvo, con el lápiz suspendido sobre el papel. «Papá», empezó en voz baja, «¿por qué mamá parece tan distante?» Mark sintió una punzada en el pecho. Billy lo miraba con esa mirada seria e inquisitiva, buscando respuestas que Mark no estaba seguro de poder darles. Luchó internamente para decidir cuánta verdad decirles, deseando desesperadamente proteger sus jóvenes y vulnerables corazones de la cruda realidad de los errores de los adultos. «Mamá solo está pasando por un momento difícil, hijo», ofreció con las palabras sabor a ceniza en la boca. «Estará bien». Fue una respuesta débil y sabía que Billy la había captado, aunque no insistiera. Sarah, quizá intuyendo la creciente distancia, empezó a esforzarse por arreglar las cosas. Horneaba galetas o sugería una noche de cine familiar,
pero sus esfuerzos parecían visiblemente forzados, vacíos, carentes de la calidez genuina que una vez la había caracterizado. Los chicos participaban, pero sus sonrisas eran tímidas, sus risas apagadas. La fluidez de su vida familiar había desaparecido, reemplazada por un ritmo forzado y antinatural. Finalmente, una tarde tranquila, tras otro día agitado, Sarah se derrumbó. Le confesó todo a Mark, la profundidad de su aventura, los detalles que había ocultado, su profunda confusión. Su voz era apenas un susurro, un sonido entrecortado en la habitación silenciosa. Admitió que el otro hombre le había prometido una vida diferente, una tentadora vía de escape de la rutina pueblerina, de las responsabilidades que la asfixiaban. Describió un mundo de emoción y espontaneidad, un mundo aparte de Fairwater. Era una vía de escape que anhelaba desesperadamente. Mientras ella hablaba, Mark sintió una fría y escalofriante comprensión. Las palabras que usó, asfixia, escape, una vida diferente, eran ecos, eran las palabras de Greg, casi textuales, de tantos años atrás. Reconoció el doloroso patrón, el impulso egoísta, el deseo de novedad por encima de todo lo demás. Comprendió, con una claridad escalofriante, que Sarah, la misma mujer que había quedado marcada por la traición, ahora repetía esa misma traición, infligiéndosela a los hijos que ambos amaban. No era un simple asunto, era la recreación del trauma del que habían sanado con tanto esfuerzo. La confusión de los chicos pronto se manifestó en su comportamiento. Billy, por lo general tan meticuloso, empezó a meterse en problemas en la escuela, gritándoles a sus profesores y vallando sus calificaciones. Tommy, el más tímido, se volvió aún más callado, retraído, pasando horas solo en su habitación. Era una rebelión silenciosa e interna, un grito desesperado de estabilidad. Mark los observaba con el corazón dolido, sabiendo que no podía permitir que sus vidas se volvieran a trastocar, no podía dejar que cargaran con la pesada carga del egoísmo paterno una vez más. Miró a Sarah, con el rostro surcado por las lágrimas. Pero aún así, no vio un verdadero reconocimiento de la magnitud de sus acciones, solo una pena egocéntrica por su propia situación. Sabía lo que tenía que hacer. Su voz era firme, inquebrantable, cuando volvió a hablar. Tienes que asumir la responsabilidad, Sarah. No solo por mí, sino por tus hijos, por lo que esto les hará de nuevo. Insistió en busca de claridad, de una decisión definitiva, un camino a seguir que priorizara su bienestar por encima de todo. La monumental decisión se cernía sobre ambos, pesada y oscura como una nube de tormenta del medio oeste en el horizonte, amenazando con romperse. La silenciosa comprensión que una vez compartieron, el consuelo tácito, fue completamente reemplazada por una distancia inmensa, dolorosa y aparentemente insalvable. Los cimientos de su familia, una vez reconstruidos con tanto cuidado, ahora se sentían críticamente inestables, al borde de derrumbarse una vez más. Sarah se enfrenta a una dura decisión: rehacer su vida con Mark y los chicos, o abandonarla a la incertidumbre de su infidelidad. Lidia con sus deseos, su culpa y el amargo e inquietante sabor de la repetición de su propio pasado. Mark le ofrece un camino difícil: terapia, trabajo duro y un compromiso genuino para sanar a su familia fracturada. Lo deja inequívocamente claro. No será otro felpudo, otro hombre abandonado y olvidado. Sarah, al ver finalmente el profundo daño infligido a Billy y Tommy, comprende la magnitud de su error, pone fin a la infidelidad, una conversación difícil e innegablemente dolorosa, la ruptura de una esperanza falsa y fugaz. La familia comienza la terapia, un proceso lento, a menudo incómodo, de airear sus agravios y reconstruir la confianza con esmero. Billy y Tommy expresan su profundo dolor, su miedo palpable a ser abandonados de nuevo, reflejando inconscientemente el propio pasado de Sarah. Mark y Sarah resuelven sus complejos problemas, abordando el resentimiento oculto y el dolor de las promesas incumplidas. No es una solución repentina, sino una rutina diaria y persistente, como cuidar un jardín rebelde y descuidado. Sarah aprende a afrontar sus propias heridas del pasado, reconociendo que su miedo al compromiso refleja los patrones históricos de Greg. Ambos comprenden que pagar el precio de la sanación implica trabajo duro y constante, honestidad brutal y una presencia inquebrantable. La vida no es un cuento de hadas. Mark lo sabe con certeza, pero a veces, de los pedazos completamente rotos, se puede construir uno bueno. La historia no termina con una felicidad perfecta, sino con el esfuerzo silencioso y decidido de una familia que intenta sanar,
Día a día, bajo el cielo abierto del medio oeste, el silencio tras el ultimátum de Mark fue denso y se prolongó durante días. Sara se refugió, encerrándose, y solo emergió para cumplir con las necesidades básicas de la maternidad. La disyuntiva se cernía ante ella, cruda e implacable: reconstruir con Mark y los niños, o partir hacia la brillante e incierta promesa de su aventura. Lidió con ella, una tempestad de deseos contradictorios, culpa y el amargo e inquietante sabor de su propio pasado que se repetía. El eco fantasma de las palabras de Greg: «Esto no es lo que quiero», ahora parecía salir de su propia boca, dirigido a la misma vida a la que una vez se había aferrado con desesperación. Mark la observaba con expresión resuelta. Le ofrecía un camino difícil, no una salida fácil. «Vamos a terapia, Sara», declaró con voz tranquila y firme. «Trabajamos duro, y tú te comprometes, con nosotros, con los chicos». Lo dejó inequívocamente claro: no sería otro felpudo, otro hombre abandonado a su suerte. Su silenciosa fortaleza, forjada en sus propias decepciones pasadas, no se doblegaría ante su indecisión. «No dejaré que los chicos vuelvan a pasar por esto», añadió con la mirada fija. «No si puedo evitarlo». Sara, durante esos días de silencio, comenzó a ver realmente el daño. Vio el rostro retraído de Billy, sus ojos, habitualmente brillantes, ensombrecidos. Vio a Tommy aferrado a Mark, con una silenciosa desesperación en sus pequeñas manos. Era el mismo dolor, la misma confusión que ella misma había sentido cuando Greg se fue. La profundidad de su error, no solo hacia Mark, sino hacia sus hijos, finalmente rompió su egocentrismo. El reflejo de su propio pasado era demasiado crudo para ignorarlo. La conversación con el otro hombre fue difícil, dolorosa. La ruptura de una esperanza falsa y fugaz. Él puso fin a la aventura, explicando que no podía abandonar a su familia. No hubo grandes dramatismos, solo una comprensión silenciosa y definitiva de que la huida que ansiaba se había construido sobre arenas movedizas. La familia comenzó a recibir terapia unas semanas después. Fue un proceso lento, a menudo incómodo, como intentar desenredar un sedal anudado en la oscuridad. Una pequeña habitación con poca luz en una oficina de un centro comercial, con un ligero olor a café rancio y aprensión en el aire. Estaban sentados en un sofá desgastado, Billy y Tommy entre ellos, sus pequeños cuerpos rígidos por ansiedades no expresadas. La terapeuta, una amable señora mayor llamada Sara Olsen, tenía una forma delicada de sacar a la luz las verdades ocultas. Billy habló primero, su voz apenas un susurro. «¿También nos vas a dejar, mamá?». Sus ojos, llenos de un miedo profundo, atravesaron a Sara como un cuchillo. Tommy, aún más silencioso, simplemente hundió su rostro en el costado de Mark. Expresaron su profundo dolor, su miedo palpable a ser abandonados de nuevo, reflejando inconscientemente el propio pasado de Sara, el profundo abandono que había arrastrado. Fue entonces cuando Sara comprendió realmente la naturaleza cíclica de sus acciones, el eco de su propia historia que amenazaba con definir el futuro de sus hijos. Mark y Sara resolvieron sus complejos problemas, abordando el resentimiento silencioso que se había enconado, el dolor de las promesas incumplidas. Hubo lágrimas, voces alzadas y largos silencios llenos de verdades incómodas. No fue una solución repentina, ni una reconciliación mágica. Fue una rutina diaria y persistente, como cuidar un jardín rebelde y descuidado, arrancando la maleza y cuidando los nuevos brotes frágiles. Sara, en particular, tuvo que aprender a confrontar sus propias heridas del pasado, el miedo al compromiso y el anhelo de escape que, en un cruel giro del destino, reflejaba los patrones históricos de Greg. Comprendió que su deseo de más tenía menos que ver con Mark y más con sus propias áreas sin sanar. Ambos comprendieron que pagar el precio de la sanación implicaba trabajo constante y arduo, honestidad absoluta y una presencia consciente inquebrantable. Significaba elegir cuidarse cada día y participar activamente en el desordenado e imperfecto asunto de la familia. Significaba no huir de lo mundano, sino encontrar lo sagrado en él. La vida no es un cuento de hadas, Mark lo sabe con certeza. No hay garantías ni finales felices, pero a veces de pedazos completamente rotos, con suficiente paciencia y esfuerzo constante, se puede construir uno bueno. La historia no termina con una felicidad perfecta, ni con todas las heridas milagrosamente desaparecidas, sino con el esfuerzo silencioso y decidido de una familia que intenta sanar,
Día a día bajo el cielo abierto del Medio Oeste. La historia de mi vida no terminó con una gran declaración ni con un lazo perfecto. He aprendido que la vida rara vez termina así. No fue un cuento de hadas ni una tragedia, sino un esfuerzo tenaz y constante. Sara, a su manera, se enfrentó a sus demonios, se miró en el espejo de su pasado, vio el reflejo de Greg en sus acciones y eligió un camino diferente. No fue fácil para ella, lo sé. Terminar la aventura, entrar en esa consulta, admitir su confusión y dolor, fueron cosas difíciles. Para mí fue una prueba de mi propia determinación. Me mantuve firme no por ira, sino por un profundo y silencioso amor por los chicos y por la vida que habíamos construido. No me abandonarían de nuevo, y tampoco los dejaría a ellos. La terapia fue un proceso lento y doloroso, como arrancar raíces. Billy y Tommy expresaron sus miedos. Sus pequeñas voces reflejaban el mismo abandono del que Sara y yo los habíamos curado. Aprendimos a hablar con sinceridad, sobre los resentimientos ocultos y las promesas incumplidas. No hubo una solución repentina, ningún momento mágico de sanación completa. Era una rutina diaria, como cuidar un jardín terco bajo el cielo abierto del Medio Oeste. Pero en esa rutina, en el esfuerzo constante, en la presencia honesta, encontramos algo real de nuevo. Encontramos la manera de reconstruir el tejido de nuestra familia, pieza a pieza con cuidado. La vida no es perfecta, pero a veces se puede hacer una buena a partir de pedazos rotos.